Bueno, y hoy 5 de marzo del 2021 vamos a continuar con la lectura de la Biblia. eh, Mateo 10, 26 al 42, perdón, hoy es marzo 4, Mateo 10 del 1 al 25, Levítico 7 y 8 y Proverbios 22. Mateo 10 del 1 al 25, Levítico 7 y 8 y Proverbios 22. Como hemos notado seguramente ya en el Evangelio de San Mateo, el evangelista tuvo la particularidad de organizar el Evangelio de manera temática. Lucas, que son como los dos evangelios que podríamos ver un orden más elaborado en su escritura. Lucas hace un orden cronológico. Lucas trata de llevar el orden histórico en el que se dieron los acontecimientos del ministerio del Señor Jesús, y Mateo lo que hace es tratar de agrupar los diferentes temas en secciones. De ahí que no necesariamente nos vaya a coincidir el orden de los acontecimientos entre Mateo y Lucas, pero sí nos puede obviamente complementar. Esa es la riqueza de la inspiración del Espíritu Santo para poder consignar en estos escritos lo que el Señor reveló y lo que el Señor manifestó de él y de su voluntad. Así que, como hemos visto, por ejemplo, Mateo 5, 6 y 7 nos agrupa las enseñanzas del Señor en ese solo paquete de enseñanzas, de instrucciones. Luego, Mateo 8 y 9 nos va a hablar de sanidades, nos va a hablar de los milagros de sanidad integral que hizo el Señor, como sanidades físicas, emocionales, espirituales. Y Mateo 10, bueno, desde el final del capítulo 9, nos va a hablar, y vamos a decirlo como lo llama seguramente eh, eh, Mateo, en Mateo 28, la gran comisión. Este capítulo 10 y el capítulo 11, de hecho, el capítulo 11 nos va a mostrar un anacronismo, o sea, como una diferencia en el orden cronológico de los acontecimientos, porque en el 11 va a aparecer Juan el Bautista y los discípulos de Juan el Bautista, y en el 10 está llamando a los apóstoles. Y acordémonos que dentro de los apóstoles habían discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Por qué? Porque Mateo no se centró en organizar cronológicamente, sino en temas. Y este capítulo 10 nos va a hablar de un tema muy importante, y por eso es muy posible que Mateo en esta sección reúna palabras del Señor Jesús antes de ir a la cruz y después de haber resucitado. Por eso el tema es mucho más amplio. Acordémonos que Mateo fue escrito aproximadamente eh, entre 20 y 30 años después del ministerio del Señor Jesús, o sea que ya habían acontecido tanto como la muerte, resurrección, ascensión al cielo, la venida del Espíritu Santo, y por eso Mateo tiene un panorama mucho más amplio para poder organizar su evangelio de esta manera. Este capítulo entonces nos va a advertir lo que implica ser no solo un seguidor de Jesucristo, no solo haber sido un beneficiado de la obra de Jesucristo, sino también el compromiso y la responsabilidad que tenemos de que conforme la gracia del Señor hemos recibido, también tenemos un compromiso y un deber moral y social de compartir ese buen tesoro que hemos recibido. Un hombre, una mujer que ha sido impactado por el amor, por la gracia, por la bondad del Señor, pues lo mínimo que puede hacer es convertirse en un instrumento para transmitir este mismo don, esta misma gracia que el Señor tuvo con él. Dice entonces el capítulo 10, aquí plantea la elección de los 12 apóstoles, que tiene muchos sentidos. El Señor está estableciendo un nuevo pacto. El antiguo pacto se había hecho en los patriarcas, en los hijos de Jacob, en lo que se conocería como las 12 tribus.
Dios pacta con Moisés y el pueblo de Israel en el desierto, trayendo como evidencia de ese pacto la ley, la Torá. Y en este nuevo pacto el Señor reúne también a 12 hombres que iban digámoslo así, a representar el antiguo pacto hecho con Israel. La manera como el Señor los escogió, bueno, era un grupo totalmente heterogéneo, era un grupo muy particular, tendrían unas características comunes a todos y es un anhelo de aprender, un interés de ver la gloria de Dios, un reconocimiento de sus limitaciones, pero sobre todo un reconocimiento de la gracia y el poder del Señor. Estos hombres pues eran tan particulares que el Señor, entre ellos estaba un publicano, había unos pescadores, hombres no todos necesariamente muy estudiados, pero repito, eran hombres dispuestos y disponibles, que esa es una combinación fundamental para poder ser instrumento de Dios. Hay personas dispuestas, pero lastimosamente no tienen disponibilidad. El tiempo no les da, sus labores, tienen muchos compromisos que no les permite servir al Señor. Están dispuestos de nuevo, pero no están disponibles. Y otros están disponibles, tienen el tiempo, tienen los recursos para servirle al Señor, pero no están dispuestos. Estos hombres estaban dispuestos y disponibles para servirle al Señor. En esta elección entonces, dice el versículo 1, en ese llamado, el Señor les da autoridad sobre espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estas dos situaciones eran, digámoslo así, eh, dos de los problemas más generales que vivía el pueblo. La condición de salud física y espiritual era pues deplorable en aquel entonces y esta era una respuesta. El Señor los llama a hacer respuesta en una crisis del momento. Seguramente si este versículo se hubiera escrito en el 2020, tendría que decir que daba autoridad para consolar, para fortalecer a aquellos que habían sido víctimas de la situación la situación de la pandemia. Me imagino que a sanar el COVID, algo así, porque era la situación del momento que se estaba viviendo. En el versículo 15, perdón, 5, los manda, los envía. La palabra apóstol quiere decir uno que es enviado. Un apóstol es como un emisario que está abriendo el camino a un gran rey, está anunciando, está dando a conocer ese reino del cual él fue enviado. Y dice el versículo 5, a estos dos envió y les dio instrucciones, ya lo vimos donde dio instrucciones, entre el capítulo 5 y 8 y principios del 8, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta primera misión que el Señor les da es al pueblo de Israel, como dice Juan 1, a los suyos vino. El primer escenario al que llegó la palabra, el mensaje del Señor, el Evangelio fue a los israelitas. Y luego encomienda el ministerio a los gentiles, al apóstol Pablo. Dice, y aquí vuelve y transmite la esencia del Evangelio, predicad diciendo el reino de Dios se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque, como les mencioné ahora, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y estas palabras, una, dos, tres, cuatro, seis palabras, creo que está hablando de lo que es justicia. ¿Qué es justicia? Pues que conforme yo he recibido, yo pueda dar a otros. Yo recibí de gracia, ¿qué quiere decir? No lo merecía, no tuve que pagar por esto, eh, no tuve que, eh, digámoslo así, hacer un gran esfuerzo por la salvación, por el perdón de pecados.
Así que si alguien se esforzó para compartirme esa gracia, yo también de gracia estoy llamado a dar, estoy llamado a ofrecer, estoy llamado a compartir lo que el Señor me dio. No puede ser que nadie en mi entorno sea impactado por lo que yo he sido impactado. Una evidencia de la gratitud de un hijo de Dios que ha recibido la salvación, que ha recibido sanidad, que ha recibido esperanza. Una evidencia de que eso es verdad en su vida, es que lo va a compartir a los que le rodean. Es que lo que fue respuesta para él va a ser respuesta para aquellos que están a su alrededor. Dice el versículo 9 y 10, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que Él provee para el cumplimiento de la misión. Eh, por eso la misión de nosotros en la vida como hijos de Dios, al reconocernos como hijos de Dios, no se puede limitar a aquella expresión que escuchamos de niños de que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. En esa expresión de esos cuatro actos durante la vida no hay trascendencia alguna. No hay, no hay manera de quedar, digámoslo así, inscribirse en la eternidad y no hay visión de la eternidad. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros somos impactados por la verdad del Señor, pues sabemos que la vida no se limita a eso, la vida no se limita a trabajar, a acumular para una pensión, a comprar una casa, a comprar un carro, a dejarle una herencia material a los hijos, sino que entendemos de que nuestra vida tiene una trascendencia a la eternidad y que esa eternidad pues simplemente pues no se puede quedar en el trabajo y en la producción material. Claro, todos tenemos proyectos, anhelos, todos pues anhelamos una vida más confortable, pero en eso no se nos puede ir la existencia, en algo que en últimas es vano. ¿Por qué es vano? Porque es pasajero. ¿Por qué es vano? Porque no va a pasar a la eternidad, porque todo se va a quedar acá. Pero ¿qué en verdad estamos llevando a la eternidad? Y tiene que ver con lo que nosotros y la huella que dejemos de fe, de esperanza, de salvación en las personas que me rodean. Así que cuando yo decido en mi vida, independientemente de la profesión que tenga, de las labores que desempeñe, porque es que yo puedo cumplir este llamado del Señor, yo puedo pues cumplir esta misión del Señor en el escenario donde yo esté, como profesional, como empresario, como estudiante, como ama de casa, como trabajador, como emprendedor. No importa el escenario donde yo esté, yo también estoy llamado a que si recibí de gracia, pues debo darte gracia y entender que cuando yo acepto este llamado del Señor, mi Señor va a proveer lo necesario para el cumplimiento de la misión. Va a proveer a mi vida espiritual, va a proveer a mi vida psicológica, a mi vida emocional, va a proveer a mi vida material. Nuestro Dios es el mejor patrón, jefe, señor y amo que pudiéramos tener. Y cuando yo, agradecido, entendiendo que lo que he recibido no lo merecía, y yo me pongo en sus manos, acepto su llamado, acepto su autoridad, me preparo conforme a esa autoridad que el Señor me dio, yo voy a experimentar que mi Señor me va a proveer. Proveyó a otros para que la salvación llegara a mí, proveyó a otros de ánimo, de esfuerzo, de esperanza, de capacidades espirituales, intelectuales, para que la salvación llegara a mí. Proveyó de recursos, proveyó de creatividad, proveyó de tantos medios. ¿Cuánto costé yo para ser salvo? No sé si alguna vez usted haya pensado qué implicó para que el Evangelio llegara a sus oídos, qué implicó que usted escuchara la instrucción del Señor, qué implicó que su corazón se dispusiera para aceptar la salvación, para arrepentirse de sus pecados. Según Isaías dice, hombres y naciones fueron dadas por nuestra vida. Y lo mínimo,
que si yo implique semejante costo, no solo la vida de mi Señor Jesús, que ya es el costo más alto, que mi Señor Jesús fuera a la cruz y derramara su sangre sin merecer ese castigo por nosotros, pero también a través de los años y de los siglos han muerto hombres y mujeres, han entregado sus vidas, se han negado, han dejado sus casas, han dejado sus padres, han dejado su entorno que les daba seguridad, porque fue más grande el llamado y la gracia divina. Aquí San Mateo nos desafía también a que nosotros llevemos esa esperanza que hemos recibido. No podemos ocultar la luz debajo de la mesa, no podemos guardar un tesoro tan valioso como es el conocimiento de la gracia y de la bondad del Señor, y menos guardarlo y esconderlo de aquellos que están a nuestro lado, de aquellos que amamos, que comparten con nosotros cada día, no solo nuestra familia, están nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Esta es una época de crisis, tal vez como en la época del Señor Jesús, crisis diferentes seguramente, pero que también podemos ser una respuesta en las manos del Señor para ellos. Así que tenemos esta misión, unos consejos que el Señor da para esta misión. Aprendan a ser prudentes, sencillos y guárdense de las malas intenciones de los hombres, pero seamos luz, pero seamos esa esperanza para el mundo. Y piense que si usted es el único creyente de su casa, que si usted es el único creyente de su vecindario, que si usted es el único creyente de su trabajo, de su entorno laboral, del lugar donde estudia, pues usted es la esperanza para esas personas. Y no podemos simplemente callar ante tal necesidad, y callar y esconder semejante tesoro tan precioso, tan maravilloso que hemos recibido. Presentémoslo en nuestra vida al Señor y creamos que hemos sido enviados también. Y creamos que de la gracia que hemos recibido estamos llamados a dar, y estemos convencidos que aquel que decide ser instrumento del Señor, como obrero de la mies de Dios, es digno de ser provisto, es digno de recibir la recompensa de su labor. Y para servirle a Dios no tiene que ser un pastor, un sacerdote, un líder de tiempo completo. Es que mi vida le pertenece al Señor. En el lugar donde trabajo, estudio, donde me desenvuelvo, allí estoy llamado a ser luz. Y se va a dar cuenta cómo Dios le va a proveer de todo tipo de recursos, más allá de lo que usted pueda pensar. Aquí el Señor, enviando a los discípulos, a los apóstoles, les provee de su autoridad. Yo le invito a que cierre sus ojos y acepte el llamado que el Señor le hace, y acepte la autoridad que Él le da. Autoridad para amar, autoridad para servir, pero autoridad también sobre fuerzas del mal, sobre enfermedades, sobre entornos hostiles. Autoridad no para pelear contra las personas, porque nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo que influencia a las personas, contra huestes, potestades, dice la Biblia, pero el Señor nos da la autoridad. Y en el nombre de Jesús, allí donde está, cierre sus ojos, abra sus labios. Acuérdense que el Espíritu Santo es el emuná, el aire de Dios, la exhalación de Dios, es viento santo. La palabra del Señor es ese aliento, ese es el Espíritu de Dios. Por eso abra sus labios y en el nombre de Jesús bendiga su casa,
En el nombre de Jesús, bendiga a su familia. Abra sus labios y en el nombre de Jesús, bendiga su habitación. Y en el nombre de Jesús, diga: Señor, yo reprendo toda obra del maligno en mi vida, en mi casa, en mi familia, en la autoridad que tú me das como tu hijo, Señor. Anulamos cualquier manifestación del mal, maldición, conjuro, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos, dígale así: reprendo la enfermedad en mi vida, en aquellos de mi casa que están hoy quebrantados de salud. Reprendo la enfermedad en ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te presento la parálisis de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. En el nombre de Jesús, hoy como intercesor, te presento, Señor, la incapacidad que tienen mis hijos, mis hermanos, mis padres para acercarse a ti. Y así como aquellos hombres de fe que trajeron al paralítico para que fuese sano, hoy te presento la vida, Señor, de mis hijos. Y dígale con nombre propio al Señor: perdónales sus pecados, sánales. En el nombre de Jesús, bendigo mi casa. Declaro mi casa, casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús bendigo mi casa, porque te pertenece, Señor. Y aquí no tiene cabida ninguna obra del mal. Y reprendo, Señor, toda obra del maligno, de maldición, de malestar, de inconformidad, Señor. Y en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, cada casa y cada hogar en este momento congregado. En el nombre de Jesús, en la autoridad que tú me das como tu siervo, Señor, reprendo toda obra del maligno en cada hogar. Las confusiones, los engaños, las mentiras, la hostilidad, el miedo, la inseguridad, las dudas, los temores. Reprendo, Señor, todo acto del maligno de robar, matar y destruir, de traer escasez, limitación y enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, reprendo toda enfermedad física que ha sido obra del mal para limitar el servicio y el cumplimiento de la misión. Y en el nombre de Jesús, Señor, bendigo cada padre, madre, hijo, hermano, y que estos hogares, Señor, sean luz en medio de las tinieblas, que el resplandor de tu gloria se manifieste a través de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, reprendo toda manifestación de altivez y soberbia en el corazón de tus hijos, que los aleja de tu gracia, Señor. Y te pido que derrumbes el orgullo, que derrumbes, Señor, la altivez y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la verdad, para que tu verdad fluya y tu luz resplandezca. Bendice a tus hijos, bendice estas casas, estos hogares, sus lugares de trabajo, Señor, y los medios a través de los cuales ellos se acercan a ti. Extiende tu mano de bendición, de poder y de gracia. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.